Muy bien, recibamos con un aplauso a la licenciada María Angelina Silveira. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo está? Oiga, pues es un tema bastante amplio que yo creo que en estos 20 y tantos minutitos que tenemos todavía de programa no nos van a alcanzar. Nos va a faltar. Pero bueno. Pero sacaremos la mayor conclusión que podamos y sobre todo pues llevar la información a la gente. Exacto. Licenciada, háblenos un poquito acerca de su trayectoria. Usted trabaja en un instituto. Así es, yo trabajo en Educación Especial Más, que es un centro escolar y terapéutico dirigido a niños, jóvenes y adultos que viven con alguna discapacidad. No solamente trabajamos con autismo, sin embargo, el diagnóstico es de la mayoría de nuestra población. Ahora, Educación Especial Más nace hace 16 años a partir de las ganas de dar más a esta población. Creo que nos estábamos quedando en un modelo muy asistencial en donde solamente se les daba como la parte académica, la parte terapéutica, pero dejábamos de lado la parte familiar, la parte social, la parte cultural, la parte deportiva. Hacía falta una visión muchísimo más integral de todo este proceso desde que son pequeñitos y sobre todo entender que la discapacidad no se acaba conforme las personas crecen. Los adultos siguen viviendo con alguna condición, siguen viviendo con algún diagnóstico y es importante incorporarlos en todos los ambientes, en la parte familiar, pero en la parte deportiva, cultural, en la parte laboral y en la parte escolarizada. Y desafortunadamente, en ese entonces no teníamos tanto campo abierto. Y las cosas no han cambiado gran cosa, realmente, pero estamos en ese camino. Justo estaba viendo en algún momento algún video informativo acerca de autismo y decían, es que, ¿por qué últimamente hay muchos autistas? Antes no había autistas. Y dicen, no, o sea, toda la vida ha existido esa condición. Sin embargo, hoy tenemos la información en la palma de la mano. Antes, pues, ¿cómo ibas a saber que del otro lado del mundo había el mismo índice de autistas? Y además de que también hay muchas más herramientas de diagnóstico. O sea, creo que eso es lo que nos ha abierto también ese panorama de saber qué es el autismo, de tener más tolerancia, y las herramientas que llegaron creo que han sido fabulosas para ayudar tanto a los niños con un diagnóstico oportuno y también a los adultos. Hay adultos que quedan impactados cuando dicen, toda mi vida fui autista y ahora con esas herramientas me doy cuenta que no estaba mal, era autista. 100%. Mencionas 3 puntos sumamente importantes. Ahora tenemos la información muy accesible. Entonces ahora ante cualquier sospecha, ante cualquier signo de alerta, ante cualquier signo de alarma, las familias pueden acudir a diferentes centros a pedir una detección o un diagnóstico, por un lado. Por otro lado, es una realidad que ha crecido el índice de diagnósticos y hay muchos adultos que actualmente entre los 25 y los 35 años están recibiendo un diagnóstico de autismo. Wow. Y entonces esto quiere decir que no es que haya más autistas, realmente es lo que dices, ahora hay más diagnósticos, hay más posibilidades de detección y de camino hacia un diagnóstico, lo cual nos abre un campo grande de posibilidades, no solamente para obtener el documento que avala el autismo como tal, sino un mapa de ruta que nos va a llevar a encontrar qué hacer y con la única finalidad de otorgarles calidad de vida, que creo que es lo que necesitamos todos. En todo caso, ¿el autismo se nace con autismo o se hace? ¿O en algún momento Excelente pregunta, te lo agradezco mucho, perdóname Sí, que por te favor. interrumpí. Con el autismo se nace, Ah, ok. sin embargo es una condición que se va desarrollando a lo largo de la vida. No es una condición que se pueda detectar ni en un cariotipo, que es un mapeo genético, ni a través de una tomografía, ni a través de un electroencefalograma, ni a través de un mapeo cerebral. Se observa y se localiza a partir de un análisis clínico y tiene que tener 3 puntos sumamente importantes. Que haya un desfase en la adquisición de elementos del lenguaje y la comunicación, que haya algún desfase o alguna falla en las habilidades sociales, de interacción social con sus compañeros y que además haya intereses repetitivos, restrictivos o estereotipados. Entonces, si se marcan estas 3 pautas, podemos hablar de un diagnóstico, de lo contrario no, y eso también de pronto nos llevaba a que había como una gran gama de posibilidades diagnósticas. Actualmente ya está más segmentado en lo que hoy por hoy se conoce como el trastorno del espectro autista, que estamos buscando a nivel científico que cambie a autismo para quitar la connotación de trastorno. Okay. Pero ha cambiado muchísimo
porque pues, a lo largo de la vida, si bien se hablaba del espectro autista, actualmente estamos queriendo cambiar el lenguaje a algo muchísimo más neuroafirmativo. Licenciada, yo comentaba con mis compañeras fuera del aire un caso específico que le quería comentar porque justo Janet hizo la pregunta del millón, digamos así, que si se nace o se hace. Le estoy hablando de 20 años atrás, yo me dedicaba a dar clases de música en un jardín de niños. Entonces, bueno, trabajábamos de esta manera. Yo estaba en un salón multiusos o multifuncional y ahí las maestras me llevaban a los grupos, ¿no? Y hacíamos las actividades musicales. Y había una niña que en aquella época era como el inicio de que la educación se abrió y incluían a todo tipo de condiciones de los niños, ¿no? Entonces, se abrió justo en esa época. Entonces, comenzó a ir una niña al jardín de niños, me parece que a segundo año de jardín de niños, y bueno, yo escuchaba, no, pues es que es autista. Para mí, hace 20 años eso era súper nuevo, ¿no? Exacto. Y entonces, la niña solamente se integraba con la música. Entonces, las maestras amaban dejarla en la hora que les tocaba de música, porque yo la lograba integrar para todas las actividades. O sea, ella hacía todas las actividades como una niña normal. Salía de esa clase y ya no era tan ajá. Solo que yo no me había percatado que ella tenía una conducta extraña. Ella, tenía una... No lo puedo decir ahorita al aire, sin embargo, me parece que había un indicio de abuso. Entonces yo le pregunté a la maestra, le dije, ¿pero por qué hace eso, no? Me dice, es que tal vez hubo alguna situación en casa. Y yo me quedé pensando, dije, ¿será que por eso se volvió autista? Pero ahorita usted marcó claramente, no, autista ya era, sin embargo, desafortunadamente, aunado a eso, tuvo esa situación. ¿Qué pasa en la mente de un autista, licenciada, cuando se viven estas dos cosas, desafortunadamente? Cuestión importantísima y súper delicada. Tendríamos que evaluar, en este caso particular, tendríamos que evaluar si verdaderamente fue una cuestión de abuso o meramente era una autoestimulación producto de su propio procesamiento sensorial. Okay. Muchas veces también en esos sentidos aparecen estas conductas y nos detonan un montón de alertas y no necesariamente, afortunadamente, no nos tenemos que ir de inicio hacia un abuso. Tenemos que analizar su conducta. A veces lo hacen a manera de autorregulación, a veces lo hacen a manera de intereses restrictivos, a veces lo hacen a manera de exploración, además cuando son pequeñitos, y justamente al no conocer estas normas sociales, al no apegarse a estas habilidades sociales, donde sabemos que en ciertos puntos, en ciertos lugares, ante ciertas personas, no podemos hacer tales o cuales cosas, nos lleva a veces a tener estos indicios. Y se tiene que hacer una exploración mucho más profunda, claro, analizar el contexto familiar, el contexto sociocultural, antecedentes, y no solamente quedarnos en eso, sino analizar su alimentación, si ha dejado de comer, si ha empezado a comer más, toda la cuestión emocional, su sueño, si duerme más, si duerme menos, su conducta, si está más irritable, si está menos abierta a recibir afecto, a recibir y de sus familiares, si tiene algún otro indicio que nos pueda sumar y acotar a estas sospechas. Okay. De lo contrario, lo primero que tendríamos que evaluar sería su nivel intelectual, su nivel lingüístico comunicativo y sobre todo, importantísimo, su procesamiento sensorial. Pero importante decirlo, esa pregunta que me haces y esa inquietud que nace a partir de ciertas conductas de autoexploración son comunes. Y de pronto los papás se van inmediatamente a qué pasó, qué le hicieron, qué sucedió, por supuesto, y te entiendo perfectamente, pero no necesariamente van vinculadas a una cuestión de esa magnitud y tenemos que analizar. Claro, esta condición o el diagnóstico hace que estos niños sean más vulnerables. Claro. Esa es una realidad. Claro. Y simple y sencillamente, el hecho de que aparezcan estas conductas los puede vulnerar aún más. Entonces, siempre es importante hacer un análisis interdisciplinario con todas las especialistas involucrados, neurólogo, paidopsiquiatra, terapeuta del lenguaje, terapeuta ocupacional, terapeuta de aprendizaje, y a partir de ahí explorar toda la condición. Para que las familias, si lo están viviendo de alguna u otra forma, no se espanten y no piensen que
necesariamente nos estamos yendo hacia esa vía. Y podemos analizar y explorar, siempre resguardando pues ahora sí que todo lo que hay en el niño, ¿no? Y descartando por completo que haya ocurrido alguna situación de ese calibre. Licenciada, ¿cómo saber que necesito un diagnóstico para mi hijo o para un adulto? Porque últimamente se ha vuelto como muy común escuchar que dicen, ay, corre mucho, es autista. Se rasca mucho una sola, es autista, ¿no? O sea, como que lo han hecho de esta palabra hasta moda, ¿no? Hasta moda. Pero ¿cómo realmente saber que tengo que llevar a mi hijo a que le hagan un diagnóstico? Importantísimo y se los agradezco mucho. Sí, desafortunadamente ya incluso en las redes sociales haz este test y casi es, dime si ves la vaca como vaca y el perro como perro y yo te digo si eres autista. Desafortunadamente no es así, no es un tamizaje tan sencillo. Creo que ha sido lo que ha complicado el que varias familias reciban el diagnóstico y ha sido lo que ha ocasionado que lleguen los adultos a cierta edad sin un diagnóstico. Perdón, licenciada, ¿cómo supiste que eres autista? Vi un video en Tistoys. Sí, en el tiquitiqui. Y ahí me diagnosticaron. Sí, o ya mucha gente llega con nosotros de manera autodidacta, ¿no? Estuve revisando, estuve analizando, estuve buscando y sospecho que soy autista. Y a veces se corrobora, pero a veces no es real, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero con los niños pequeños. Más allá de una sospecha diagnóstica de autismo, yo siempre les digo, preferimos sacrificar la especificidad del diagnóstico de qué es por la sensibilidad. Si yo estoy viendo que no interactúa con sus compañeros, si yo estoy viendo que su lenguaje no está apareciendo acorde a las tablas de desarrollo, que yo sé que no tenemos que comparar y yo sé que no tenemos que presionar, pero por algo existen. Claro. De veritas por algo existen. Y debería ser normativa como la de vacunación, ir revisando los hitos del desarrollo, porque eso nos señala las alertas que podemos estar viviendo. Entonces, más allá de ir a que te digan algo que no quieres escuchar, porque yo creo que para todos los papás es difícil, dígame si sí o no, la verdad es que prefiero postergarlo a llegar a ese punto. Entonces, creo que preferimos la especificidad. Si no habla, busca una alternativa para que lo ayuden a comunicarse mejor. Sobre todo en lo que platicábamos hace rato. ¿Qué familia no quiere que su hijo, en caso de que viva algo como lo que platicábamos hace rato, o un raspón, o un pellizco, o un maltrato, o una mordida, o una mala cara, me lo pueda decir desde que es chiquito, con señas, con gestos, con su mirada, con su actitud? Porque también nos centramos mucho a que me lo diga con palabras y si no, no le hago caso. Y no es así. Entonces, si ves que no habla, acude a un terapeuta de lenguaje para que evalúe los motivos, las causas, las razones y además le dé el acompañamiento pertinente para que pueda hablar. Si no interactúa con sus pares, más allá de decir es que es muy tímido, es que es introvertido o su papá era igual, busquemos las alternativas para que logre interactuar y disfrutar el contacto con sus pares, porque va a estar ahí en la escuela con sus compañeritos un chorro de tiempo. Entonces, mejor que lo disfrute. Claro. Más allá de justificar si la herencia, si su temperamento, ¿cómo podemos ayudarlo? Si vemos que no tolera cambios de rutinas, que le molestan algunos sonidos, que no es abierto a probar diferentes alimentos, que no tolera algunos aromas, que necesita constante movimiento, busquemos por qué, de dónde provienen esas necesidades y hacia dónde nos están llevando con la intención de ayudarlo. Claro. Creo que todos como papás queremos ayudar a nuestros hijos y la prioridad es su bienestar. Entonces, esa sería mi primer punto. Si tú estás notando algo, lo que sea, yo siempre les digo a los papás, si ya ves que a tu hijo le aprietan los zapatos, ¿se los seguirías poniendo? Seguro no. Claro. Entonces, a la ropa, pues a lo mejor como quiera, ¿no? Pero el zapato no es algo que le vas a seguir poniendo. Si tú estás viendo que tiene una dificultad en cualquier área, busquemos la manera de ayudarlo. Entonces creo que ese es el punto, más allá de si es autismo, si es trastorno en el procesamiento sensorial, si es un déficit de atención, si es un desfase en la adquisición de las habilidades lingüístico-comunicativas o si la convergencia de todas estas nos deriva hacia un diagnóstico de autismo, busquemos. Pero no nos esperemos a que haya una sospecha de una maestra o a que haya una sospecha de un pediatra. La intuición de las mamás siempre es lo más valioso que tenemos y siempre es en lo que nos tenemos que basar. Y yo siempre lo que le digo a mis colegas pediatras, ayúdenos, bueno, a mis compañeros porque no somos colegas, pero trabajamos directamente con las infancias. Ayúdenos a desmitificar y a quitar culpas y miedos en los papás, porque eso no nos ayuda. Seguramente usted lo consiente mucho.
seguramente usted le da todo sin que se lo pida. Seguramente lo tiene muy apegado. Independientemente de que la crianza sea un factor determinante, creo que darles la confianza a los papás de buscar especialistas que los tomen de la mano, pues va a ser una ganancia para todos. ¡Wow! Qué interesante este tema, amigos. Por favor, si ustedes tienen preguntas para la licenciada María Angelina, pónganlos en nuestro número de WhatsApp que nos llegan directamente aquí al estudio. Tenemos todavía 10 minutitos de programa y usted nos puede escribir al 55 86 64 53 29. Antes de irnos a una pausa, licenciada, cuéntenos en dónde podemos encontrarla, dónde puede hacer alguna consulta con usted la gente. Por supuesto, muchísimas gracias. Tengo el honor de dirigir Educación Especial Más, que es un centro escolar y terapéutico dirigido a niños, a jóvenes, a adultos y por supuesto a sus familias, en donde podemos acompañarlos, tomarlos de la mano, guiarlos, ser justamente este granito. No me gusta hablar de intervención, de terapias, me gusta hablar de acompañamiento, me gusta hablar de corresponsabilidad, me gusta hablar de hacer equipo, ¿no? Entonces, en Educación Especial Más, en Facebook, en Instagram, nos pueden seguir en las redes, por ahí seguramente aparecerán. Nuestra asociación está en la colonia Viaducto Piedad, por ahí van a aparecer nuestros teléfonos, nos pueden igual mandar un WhatsApp, un mensajito al 55 36 99 86 59 y con gusto personalmente les estaré contestando sus dudas y les estaré aclarando y estaré pues acompañándolos en este sentido y pues abiertos a no solamente al autismo, sino a cualquier diagnóstico o cualquier prediagnóstico, cualquier sospecha que tengan y que necesiten pues esta manita que les dé la seguridad. Para tomar un sorbito de café nada más, vamos a una pausa así bien pequeñita y regresamos porque tenemos sondeos en la calle. Sí, ya regresamos, no se despegue. Bueno, les habíamos dicho que aquí nomás iba a tener un poquito de más expansión y vamos a comenzar el día de hoy. Se cancela Famoso Sin Censura. No, no es cierto, no. No, me van a matar Belinda y Héctor Miguel. No es cierto, a las 3 da inicio Famoso Sin Censura. Podemos pero hablar va a tener de famosos que con autismo sin problema. Mire. Así que Tiene que regresar porque son un montón de preguntas. Todavía tenemos aquí a la gente que pregunta. Encantada. También. Vamos a ver, ¿no? Uno por uno. Vamos al primero. Échele. Hola, buenas tardes. Yo quisiera saber cuáles son las señales que los padres deben detectar para saber si una persona tiene autismo. Ok, lo que comentábamos también hace ratito, ¿no? buenísimo, pero lo vamos a acotar puntualmente.
Si tu hijo tiene más de 1 año y no usa su dedito para señalar, es una señal. Muchas veces nos quedábamos en el contacto visual. Y hay muchas personas autistas que ven a los ojos sin tema, porque a veces me dicen los papás, es que sí me ve a los ojos. O sea, sí, pero si no usa su dedo para señalar, te voy a tomar tu mano. Si usa tu mano y en vez de pedirte la taza, con tu mano te la lleva o te pone tu mano en el cerrojo de la puerta para que le hablas, es una señal. Okay. Si su lenguaje y comunicación no se ha desarrollado a partir del año y medio, 2 años, si no tiene un repertorio de por lo menos 50 palabras, es una señal. Si hay selectividad alimentaria, si no te tolera todas las texturas, olores, sabores, es una señal. Si camina de puntitas puede ser una señal, pero no necesariamente es la única señal para el autismo. Tiene que venir acompañada de otras. Si gira, si utiliza los juguetes de una manera exploratoria o de una manera sensorial, es decir, si alinea los coches, si apila los coches, si hace filas de tenis, si hace filas de cubiertos, si clasifica por colores, justamente, si clasifica por colores, si únicamente le gusta hacer torres para tirarlas. Les voy a contar una anécdota. Tenía un papá que me decía, mi hijo juega a ser Godzilla. ¿Y alguna vez ha visto la película? No, pero es que él hace edificios de piezas de megablocks del mismo color y luego pasa corriendo y las tira. Realmente no era un juego simbólico, era un juego de búsqueda exploratoria y era un juego muy repetitivo. Entonces, este tipo de juegos tan repetitivos, juegos que no salen como de lo mismo, juegos en donde no hay interacción de miniaturas o de muñequitos, es una señal. El que no le gusta interactuar con sus compañeritos, con otros niños, el que le moleste el ruido cuando está en aglomeraciones, en cumpleaños, en el salón de clases, el que se aísle, se meta abajo de la mesa, el que no le guste saludar, el que no le guste dar la mano. Ojo, todos estos no pueden venir aislados. Siempre y cuando se cumplan criterios en lenguaje y comunicación, en interacción social y en conductas repetitivas, restrictivas, que no les permitan salir a la calle, que no les permitan hacer cambios de rutina, que no les permitan entrar o salir de la escuela, o estereotipias, que suelen ser los movimientos repetitivos de manos, de pies, girar sobre su eje, balancearse, o a veces algo tan sencillo como estar moviendo sus dedos, como pellizcar su labio, que a veces buscamos el aleteo y no necesariamente tiene que ser algo tan evidente. Pueden ser conductas más sutiles. Tiene que completarse la triada para entonces estar hablando de autismo. Licenciada, perdóname que la interrumpa, es que dentro de toda esta gama de señales que nos marcan, me brinca una cosa. ¿Hay algún índice o niveles? ¿Hay niveles o no sé cómo se les pueda llamar? No hay niveles de autismo, hay niveles de apoyo. Entonces, el autismo es uno y vamos a categorizarlo. Si hay una alteración en el desarrollo del lenguaje o no, y si hay una alteración en el desarrollo cognitivo intelectual o no. Esa es nuestra primera categoría. Y a partir de ahí vamos a ver si el desarrollo del lenguaje y la comunicación nos implica mucho apoyo, entonces nos estamos ubicando en un grado 3. Pero ojo, importantísimo, el nivel o el grado no es de autismo. Y descentralizamos del diagnóstico los niveles y los acomodamos en qué tanto apoyo necesito yo como papá, como escuela y como sociedad darte. Si se fijan, ya no está centralizado en el diagnóstico, sino en cómo mundo te puedo ayudar. Eso es súper importante. Y en relación a los adultos, ¿cómo se pueden ver esas señales? ¿Cambia un poco o es totalmente igual? 100%, porque entonces cuando ya vivieron o transitaron toda una vida siendo autistas, en lo que nos enfocamos es en cómo impactó en su desarrollo emocional. Normalmente se percibían como distintos sin saber el nombre de su condición. Entonces nos vamos a enfocar en cómo esta diferencia impactó a nivel emocional, a nivel social, a nivel conductual. Muchos de ellos viven con ansiedad, con depresión, con angustia,
con desbordes o con esta parte de no encajo en ningún lado, no sentirse parte de ningún escenario. Entonces, primero nos vamos a enfocar en eso antes que delimitar el diagnóstico. Aunque te voy a decir una cosa, siempre es un alivio para ellos saber, no estaba yo loco, no era solo mi imaginación, sí había algo que me antecedía y sí había algo que me llevaba a sentirme diferente. Muy importante. Wow, híjole, es que está súper interesante esto y ya no sé si mandar a los sondeos, pero vamos a ocupar otro sondeo, por favor, para que no se nos achicopale la producción y volvemos. Vamos a ver uno más. Ups. Hola, buenas tardes. ¿A qué edad se diagnostica el autismo y de qué forma se identifica? Ok, lo que comentó, ¿no? De hecho, se parece mucho la respuesta. Antes, perdóname rapidísimo, que antes pensábamos que hasta los 3 años podíamos diagnosticar. Había esa falsa creencia de hasta que tenga 3 años, porque a los 3 años entran al kinder, socializan y se observa, pero no es real. Entonces, desde los 12, 18 se puede y hasta... Híjole, licenciada, tiene que regresar, por favor, porque señora productora, por favor. nos dejó Segunda parte. picados. Nos vemos mañana, señora bonita, quédese con nosotros porque ya comienza Famosos sin Censura. Gracias, licenciada. Gracias a ustedes. Tiene que volver, por favor. Sí, por Nos supuesto quedamos que con sí. Si se muchas quedaron con dudas. ganas, en Toma Mi Mano, en Facebook, en Viendonet, tenemos un podcast, un programita en donde también aclaramos muchas cosas. Perfecto. Cuídense mucho. ¡Los queremos! Dios los bendiga. Bye, bye.